estamos comunicados con Lucas Tulicci, el factotum de @supercarsar, para arrancar con este podcast previo a la Bathurst 1000. Cuando hablamos de Bathurst 1000, le vamos a preguntar a Lucas de qué hablamos cuando hablamos de Bathurst 1000 y por qué hacemos esta cobertura. Eso va a ir un poquito desgranándose durante la emisión de este podcast previo. Tendremos uno posterior a la carrera. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Saludos a vos, saludos a tus oyentes también. Acá estamos, ocupadísimos en esta semana que es una de las más ajetreadas del calendario, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de Bathurst 1000, probablemente mucha gente que escuche este podcast no entenderá mucho de qué hablamos. Podemos comenzar a hablar de qué es la Bathurst 1000. Obviamente 1000 hace referencia a los 1000 kilómetros, ¿no es cierto? Pero ¿de qué tipo de evento estamos hablando? Porque es bastante probable de que muchos, como te decía, de que muchos oyentes que ven nuestro material en Motorbox, tanto en la web como en el canal de YouTube, quizás en Twitter estén un poco más al tanto, pero y quizás no sepan de qué tipo de evento estamos hablando, y está bueno acercarles un poquito más a quienes, nuestros potenciales oyentes, de qué se trata y por qué la vamos a cubrir. Claro, por supuesto, para eso estamos aquí. Bueno, la Bathurst 1000 sin duda ha crecido en importancia en la última década más que nada. Es una carrera de endurance que se lleva a cabo en las afueras de la ciudad rural de Nueva Gales del Sur, del mismo nombre, ¿verdad? Bathurst, en un circuito de montaña llamado Mount Panorama. El trazado tiene 6.213 metros y está compuesto enteramente de que son caminos públicos, en realidad. Uh-huh. Fue inaugurado como un camino turístico escénico en la década del 30, 1938, y también recibió eventos de endurance de 12 y 24 horas, carreras de motos en sus inicios, etcétera. La carrera esta curiosamente inició como la Armstrong 500 en el circuito de Phillip Island. Ni siquiera había iniciado en el circuito de Mount Panorama. El tema es que corrieron solamente 3 ediciones en Phillip Island en 1960, 61 y 62, y debido a cuestiones de seguridad, porque se rompió el asfalto debido a tantos autos que había en la carrera y no estaba preparado el asfalto en ese momento. Después de que se rompió el asfalto, por las cuestiones de seguridad antes mencionadas, se tuvieron que trasladar a otro circuito, y el circuito elegido fue justamente Mount Panorama. La primera edición fue en 1963 y desde entonces se corre ahí, pero hasta 1972 inclusive fue una carrera de 500 millas, o sea, siguieron con el mismo alineamiento, ¿verdad? Con 500 millas, 800 kilómetros, para que la gente entienda mejor. Y luego, en 1973 fue cuando cambiaron a los 1000 kilómetros. Si querés te sigo explicando por qué cambiaron a 1000 kilómetros. Exactamente, ahí recopilabas, digamos, la primera década de la historia del evento, con década y pico, con el comienzo en la Isla Felipe, como lo llamamos nosotros, ahí en ese circuito, y que se mudó a Bathurst, que se inauguró en 1938. ¿Por qué las dos preguntas integradas en una? ¿Por qué se cambió, si eran 500 millas, a 1000 kilómetros? Aunque parezca una pavada, no lo es. Y la otra cosa es ¿qué tipo de autos empezaron a correr? Es decir, ¿formaban parte de un campeonato o no? O si era, digamos, una edición de una carrera, como por ejemplo podían haber sido durante muchos años las 24 horas de Le Mans, que no eran parte de un campeonato, como ahora lo es con el World Endurance Championship, ¿no? Por ejemplo, para que la gente se ilustre que las marcas apostaban al evento, pero no había antes de 2012 un campeonato mundial que tuviera a todos esos coches participando de manera permanente. La pregunta vamos a cambiarla. Vamos a comenzar por la segunda pregunta, que es la más importante, ¿verdad? ¿Qué tipo de autos iniciaron la carrera? Bueno, el tipo de autos que iniciaron la carrera eran autos totalmente de producción. No eran autos de competición, eran autos que salían directamente de la fábrica. Se le ponían algunos aditamentos de seguridad, como una butaca, por ejemplo. Y ahí salían a correr, ¿no? Si mal no recuerdo, era el grupo J en aquel momento, la década del 60. Eran totalmente de producción. Luego, cuando cambiaron a Bathurst, fueron mejorando los autos, pero seguían siendo de producción, verdaderamente.
hasta 1972. En 1973 la carrera cambió de 800 kilómetros o 500 millas a 1000 kilómetros. ¿Por qué? Porque en ese año Australia pasó a usar el sistema métrico en lugar del sistema imperial, dejaron de lado el sistema imperial, y bueno, como 800 kilómetros quedaba para ellos, ¿no? Quedaba como medio mal, sonaba como medio feo, decidieron redondear a 1000 kilómetros. Y ahí fue cuando arrancó la primera Bathurst 1000, en 1973. Ya hace más de 40 años que corren que corren 1000 kilómetros, y dentro de lo que se puede llamar, como vos comentabas un poco, los autos de producción, había Mini en la primera época, por ejemplo, creo, pero ya estaba esto de Holden contra Ford, ¿no? En realidad no era tanto como fue luego, ¿verdad? A partir de la década del 70. En los primeros años dominaban otras marcas europeas en general, como Mini, por ejemplo, Mercedes, Vauxhall, que fueron los primeros que ganaron la carrera, ¿verdad? Ford obviamente estaba presente en ese momento, pero Holden no era una fuerza a tener en cuenta. Participaba en las carreras, pero nunca estaba en esa época estoy hablando, ¿no? En los primeros años nunca estaba en la clase mayor corriendo. En la clase mayor sí estaba Ford, con los Ford Cortina al principio, y que ganaba, obviamente, con ese modelo, ganó varias ediciones, pero no había esa rivalidad todavía. Esa rivalidad vino mucho más adelante en la carrera. Y Mini, justamente como hablabas, fue una de las marcas ganadoras, más allá de que era un auto pequeño, no estaba en la misma clase que los autos más grandes, como el Cortina, por ejemplo, pero la ganó por ser un auto que se podía llevar en las curvas, muchísimo más rápido que un Ford Falcon, por ejemplo, o que los autos grandes de aquel entonces, como el Cortina, como te decía. Sí. Y el Mini, justamente, como era más fácil de llevar, ganó una carrera, y no solamente ganó la carrera, sino que tuvo 9 autos dentro del top 10, del top 10, en la carrera, en ese único año en que ganó la marca esta británica, ¿verdad? Teniendo en cuenta que vos decías, bueno, la primera parte de la historia eran 500 millas, pues se cambió, siempre dentro del marco de lo que antes se llamaba el Australian Touring Car Championship, el campeonato de turismos australiano, para traducirlo. ¿Desde cuándo el evento empezó a tomar no internacional, me refiero adentro de Australia? Porque estamos hablando de una carrera extensa que antes quizá no se televisaba completa como ahora, en donde quizás había resúmenes o alguna foto, digamos que ni siquiera la Fórmula 1 la televisaba de manera completa hasta pasada la mitad de la década del 70, por ejemplo. A lo que voy es, ¿cómo prendió el evento en la gente que hoy podemos ver, obviamente la audiencia de televisión, pero me refiero a cómo se enganchó la gente con un evento, con un deporte que, digamos, al no ser, como decís vos siempre, y le doy un poco a la derecha en ese sentido, pues es el que sabe más, que haya aprendido tanto este evento en especial, ¿no? O sea, ¿cómo aprendió el evento allá con el paso del tiempo? Bueno, en realidad el evento siempre fue importante desde que estuvo en Man Panorama, pero no trascendió más allá de la frontera de Australia, ¿verdad? Justamente por el tema de la diferencia horaria, el tema de la distancia, etcétera. Pero, como te dije, como desde el comienzo de la carrera, antes siquiera de comenzar a correr en Man Panorama, la carrera era importante porque iban pilotos de Europa a correr. Los pilotos de Europa viajaban especialmente a correr esa carrera porque ya era importante, ya se hablaba en el círculo del automovilismo sobre Man Panorama. Entonces iban a correr. Entonces empezó a ser mucho más importante la carrera, justamente porque eran los autos, como te dije, autos de producción, y la gente gustaba de esos autos. Hasta justamente esos autos se corrieron similares, ¿no? ¿Verdad? Porque ya eran autos de competición verdaderos, pero tenían muchas partes del auto de fábrica. Fue hasta la década del 80 esto, más o menos. Entonces la carrera fue tomando cada vez más importancia con el tema de los invitados europeos. La gente gustaba de la carrera de 1000 kilómetros. Y respondiendo a tu pregunta que me habías hecho hace un rato sobre el tema de si la carrera formaba parte de un campeonato, que ahora recuerdo, discúlpame. La carrera no formaba parte de un campeonato, era una carrera independiente en aquel entonces. No pertenecía al campeonato australiano de turismos. Se corría fuera del campeonato,
y coronaba un campeón luego de terminar la carrera, ¿verdad? Sí. Con una sola carrera. Era esa carrera y coronaban al campeón. Pero no formaba parte del campeonato australiano de turismo. Luego, obviamente, fueron pasando los años. Todo esto, te estoy hablando de 1960, 1970. En el 73, cuando empezó a ser de 1000 kilómetros, tampoco formaba parte del campeonato australiano de turismos. Y recién, la carrera, esto vamos a hacer un salto de 20 años, más o menos. Recién en la década del 90 fue cuando la carrera pasó a formar parte del campeonato y pasó a formar, pasó a dar puntos por el campeonato puntaje, y se convirtió en un enduro de supercars. Esto fue en 1999, o sea, esta va a ser la 20ª edición, la de este año, en que la carrera va a ser como, o sea, se forma parte del campeonato y da puntos para el campeonato, y es parte de la Enduro Cup, de la Copa de Enduros. Esto pasó, bueno, por una curiosidad que pasó en la década del 90, finales de la década del 90, cuando hubo un pequeño conflicto entre dos canales, el canal 7 de Australia y el canal 10 de Australia, que había como una puja ahí para ver quién se quedaba con los derechos de la marca, entre comillas, Bathurst Mill, ¿verdad? El canal 7, el Channel 7, se quedó con los derechos de la marca Bathurst Mill, pero la carrera, es decir, los 1000 kilómetros de Supercars, de V8 Supercars en aquel entonces, fue por otro lado, se fue para el canal 10. Entonces el canal 7 tenía los derechos de Bathurst, pero no tenía ninguna categoría en la cual, o sea, una categoría para poner a correr la Bathurst Mill. Claro. Entonces ahí fue cuando crearon, o cuando trajeron de Europa los Super Tourings, y juntaron los Super Tourings, mitad del Super Touring de Europa y mitad del Super Touring de Australia, y bueno, hicieron una carrera de 1000 kilómetros, Bathurst Mill se llamaba también, en 1998 y 1999. Hubo dos carreras de 1000 kilómetros en Mapalama, pero la carrera de 1000 kilómetros, la más importante, porque eso lo eligió la gente después, perdón, 98 y 99, no, 97 y 98. Fueron las carreras, las dos carreras de 1000 kilómetros por año que hubo en Bathurst. Para el 99, finalmente se decidió todo este conflicto, se llegó un final feliz, digamos, y Avesco, que era la empresa encargada de V8 Supercars, se quedó con los derechos de la Bathurst Mill, y ahí empezaron a correr solamente una carrera por año de Bathurst Mill, y eran los V8 Supercars, ¿verdad? Claro, o sea que en realidad que se corra por el campeonato de Supercars es relativamente reciente, es decir, todas las veces anteriores era el campeón o ganador de Bathurst, pero fuera de lo que es el campeonato, digamos, habitual de lo que era antes de V8 Supercars, el Australian Touring Car Championship. Claro, formaba parte de la temporada, digamos, del Australian Touring Car Championship. Después pasó a ser una carrera especial que se corría a fin de año como última fecha del campeonato, pero no daba puntos por el campeonato, era como una fecha standalone, ¿no? Independiente. Claro. Y luego, justamente como te dije, en el 99, cuando se resolvió este conflicto que te mencionaste hace un minuto, recién ahí Bathurst pasó a formar parte del campeonato y a entregar puntos para el campeonato y hacer una fecha especial de enduros, ¿verdad? Exactamente. Siguiendo un poquito con lo que es la historia, porque vos hablabas, yo pensaba mientras vos hablabas que la organización de la carrera en ese entonces ya había decidido convocar a pilotos europeos para que la gente tuviera también no digo un atractivo, pero bueno, en definitiva quizás no se pensaba tanto como eso, pero en definitiva con el paso de los años eso se empezó a forjar como clásico, ¿no? Evidentemente, pienso, hubo una visión de que el evento sea a futuro la gran carrera de Australia en cuanto a automovilismo, y evidentemente lo han alcanzado, ¿no? ¿Qué te parece a vos? O sea, una opinión te pido, sí. No, digamos, lo que yo te estoy pidiendo es más una opinión o un análisis que un dato concreto, ¿no? El tema es que, o sea, había una cultura, una buena cultura de automovilismo en Europa en ese entonces, en la década del 60. Empezaba a surgir el tema de los autos de producción. En Europa obviamente no tenían la misma estructura, ni el mismo formato, ni el mismo reglamento que tenían en Australia, pero o sea, era un poquito más profesional, digamos, en Europa, obviamente. Pero cuando los pilotos iban a Australia, le fueron dando, lo
hicieron cambiar el formato, hicieron cambiar los reglamentos, obviamente. Cuántas veces se cambiaron los reglamentos a través de los años, a través de la historia de la carrera. Entonces los autos fueron evolucionando gracias a los pilotos, en parte, ¿no? Gracias a los pilotos europeos que traían una cultura diferente de Europa a Australia, y como todo, como vimos, por ejemplo, cuando fue Girolami a correr a Australia, llegó, va a hacer seguramente que los demás levanten, los demás van a tener que mejorar porque demostró que no están a la altura todavía de lo que es Europa, los pilotos que corren en Europa. Y en ese entonces era lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces la carrera fue tomando importancia, se fue corriendo la voz, lógicamente, con los pilotos que iban a correr ahí, que ganaban ahí, porque hasta incluso en la década del 80, entrada de la década del 80, pilotos de Europa como Will Percy, por ejemplo, ganaban en la Bathurst 1000 con equipos y marcas que eran australianas, ¿verdad? Como Holden y el Holden Racing Team. Entonces la carrera fue evolucionando, fue cambiando y fue mejorando hasta llegar a lo que conocemos hoy, ¿verdad? Sí, es muy interesante porque por todo el relato que estás teniendo, los australianos decidieron primero tomar la referencia del automovilismo europeo y nutrirse no solamente del conocimiento, sino también del talento de esos pilotos para que el evento sea tan importante, ¿no? Dentro de la historia de Bathurst, que ya lleva bastantes años, ¿cuál pensás que fue el punto de inflexión para que o el año que te parezca que vos decís, bueno, es clave este año para el despegue del evento a nivel nacional? En Australia, por supuesto, que sea tan considerado, porque veía la apertura, por ejemplo, en estos días del año pasado, y había otros deportistas que hablaban del evento también, por supuesto dando la notoriedad del caso y dándole el lugar a los pilotos que en definitiva son quienes llevan a cabo las hazañas que hemos visto en la historia de la competencia. Bueno, lo podemos dividir en un par de partes, en dos, básicamente. Primero tenemos que hablar de lo que fue previo a lo que es Internet, las redes sociales, todo lo que es ahora la era digital, donde todo se puede ver más rápido, más fácil, etcétera, etcétera. En esa época, estamos hablando de la década del 90, fue cuando decidieron dejar de lado los reglamentos del grupo C y pasaron a los reglamentos del grupo A. O sea, cuando prohibieron, por ejemplo, los autos de doble tracción con motor turbo, ¿verdad? Como los Nissan GTR que dominaron ahí durante un par de temporadas. Entonces, cuando la carrera pasó de ser una carrera multiclases, como en ese momento que había varias clases corriendo en la misma carrera al mismo tiempo, pasó a ser solamente una sola clase con autos de motores V8 y obviamente en ese momento, que fue en 1993, estoy hablando de esto de 1992-1993, la carrera tomó mucho más importancia porque en 1993 se pusieron a pelear en la misma carrera, válido para el mismo campeonato, dos marcas que eran australianas, ¿verdad? Como Holden y Ford, no había marcas extranjeras. Ese por un lado, 1993. Después, bueno, ya podemos saltar a 1997 cuando se creó V8 Supercars. Y ahí se hizo un poco más importante la carrera, los equipos fueron mucho más profesionales de lo que eran hasta entonces. Hubieron ofertas de un montón de sponsors importantes, como Shell, por ejemplo, en ese momento, entre otras. Y la carrera ya se hizo algo como una bola de nieve, como debe ser, ¿verdad? Empezó a ser más importante. Y después, bueno, podemos saltar desde ahí hasta la era de Internet, ¿verdad? Cuando ya se hizo más fácil encontrar la información sobre la carrera. Yo estoy hablando al principio de la década del 2000, para nosotros al menos, ¿no? Claro. Porque ya en la década del 90 acá había muy poca gente que tuviera acceso a una buena máquina y a una conexión a internet, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos hablando de 2004, por ahí 2002, 2004, ya a la gente le fue más fácil encontrar información sobre la carrera, que fue en ese entonces cuando la encontré yo, justamente, al principio de la década del 2000. Entonces, ya la carrera cobró más importancia porque la gente conocía a los pilotos, empezó a conocer los pilotos, quiero decir, empezó a conocer las marcas y los modelos que se vendían en Australia, una rareza para nuestro mercado, por ejemplo. Y bueno, y ahí empezó la cosa, fue una bola de nieve. Y después, cuando la categoría empezó a hacerse, o fue nombrada como internacional por FIA,
Esto estoy hablando 2006, 2007, por ahí. Ahí sí, ahí explotó completamente y bueno, y hasta ahora lo único que hace es va en ascenso. Aunque este año parece que le están pifiando con algunas cositas, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro momento. Para otro momento en este podcast, porque claro, cómo llegan es una parte muy importante a la carrera, porque como decía Lucas antes, ahora la Bathurst 1000 es una carrera válida también por el campeonato, en este caso de Supercars. Habíamos dicho, bueno, en 1973 se pasó a los 1000 kilómetros, 20 años después, en el 93, desaparecieron todas las demás clases, se empezó a unificar, digamos, el reglamento deportivo de Supercars y quedaron solitos los motores V8 con Ford y con Holden, que de hecho Nissan había ganado en el 92, ¿no? Aquella recordada carrera que justamente estaba viendo en el video que subiste ayer, creo que fue este lunes a las redes. Bueno, la famosa puteada de Jim Richards, no lo estaban tratando muy bien en el podio, ¿no? Sí, porque la gente ya venía mal, porque en el 91 también había ganado Nissan, había robado Nissan literalmente la carrera, en el buen sentido de la palabra, no que la había robado porque estaba perdido el motor o el auto, o sea, lo había ganado en buena ley, pero para los australianos que ganan una marca japonesa en suelo australiano, en la meca del automovilismo australiano, no cayó muy bien, no en todos, porque había varios fans de la marca Nissan, varios aficionados, pero bueno, ya cuando en 2002 pasó lo que pasó, como viste en el video, con el tema de que se tuvo que parar la carrera con bandera roja por la lluvia torrencial, el auto ganador justamente había chocado, había quedado tirado en el medio del circuito, justamente porque estaba rota la suspensión y había chocado luego cuando salía Conrad. Entonces la gente como que no le gustó eso, pero bueno, por reglamento ganó en buena ley. O sea, el reglamento es simple: cuando se para con bandera roja se retrotrae la carrera una vuelta y ganó el que estaba primero en ese momento. Exactamente, sí, es verdad, es parte también de muchas categorías que sucede esto de la bandera roja, ¿no? Que se vuelve atrás la clasificación. De Australia, con el tema de las marcas y demás, que no querían que ganara otra vez una marca japonesa, que encima le había ganado en el 91 había ganado la marca japonesa, le había ganado la marca japonesa, 1-2. En el 92 ya era otra cosa, porque el segundo fue Dick Johnson, con el Ford Falcon, entonces no gustó demasiado. Claro, justamente hablamos un poco de las marcas, hablamos de Ford y de Holden. La gente se puede preguntar qué es Holden tranquilamente en este podcast, y yo te puedo preguntar que, más allá de que yo conocemos un poco la respuesta, por ahí es interesante. De estas dos marcas está Nissan actualmente, pero sin apoyo oficial, con el Kelly Racing. Invirtieron tanto dinero que es obvio que tienen que seguir corriendo los 4 Altima que tienen hasta el momento, pero Ford y Holden siguen siendo, a pesar del paso de los años, las dos marcas de referencia, y lo fueron durante muchos años, una contra la otra, compitiendo en solitario en el campeonato de lo que hoy conocemos como Supercars. Claro, son las marcas de Australia. La gente las ama o las amaba en todo caso, porque ahora ya lamentablemente todas las fábricas han cerrado ahí en Australia. Holden, Ford. Holden es una subsidiaria de General Motors, o lo era hasta el año pasado, ya no lo es, ahora es una subsidiaria del grupo PSA, ¿verdad? Entonces la gente estaba identificada con el modelo, con el Holden Cómoda, hasta el modelo B. Estamos hablando, antes que le gustara el BF, porque el BF era de fabricación, o sea, si bien se armaba en Australia, era un modelo que venía de Corea. Entonces la gente como le daba media cosita, y después cuando se enteraron de que el Holden Commodore venía de Europa, como ya ahí no le gustó nada a la gente. Claro. Pero bueno, así son las cosas. El auto pertenecía al grupo en ese entonces, y todavía pertenece, porque si bien es oficial, que le queda un año, si mal no recuerdo, hasta el año que viene, como equipo oficial, el equipo AAA. Después veremos qué pasa, si sigue con el mismo modelo, porque justamente por lo que te comenté hace un ratito, que pasaron a otro grupo, ya no es parte de General Motors. Así que veremos qué pasa con esa cuestión. Y bueno, ya te digo, los australianos quieren Ford contra Holden, y si bien, como dijiste, está Nissan todavía corriendo en el campeonato, los rumores en boxes dicen que esos 4 Nissan no estarán en la grilla el año próximo, y Kelly pasará a correr con
la marca del logo al azul, aparentemente. Ah, es polémico eso. Sí, pero más les conviene a ellos por la parte comercial y demás, ¿no? Porque no quieren comprarle cosas al AAA, algo más, claro, más tranquilo para hacer, no quieren hacerse sus propias partes, o sea, Ford te vende los paneles y vos los podés reproducir en tu fábrica. El equipo Ford, estoy hablando del equipo homologador, en este caso el J.R. Limpelsky y el Team for Racing, y vos los podés reproducir, cosa que no pueden hacer los equipos Holden hoy en día, porque los derechos exclusivos para los paneles, motores y demás de Holden, los paneles, chasis y demás lo tiene el AAA. Digamos que los hermanos Kelly de la localidad de Mildura son o están muy identificados con la marca Holden, ¿no? Durante mucho tiempo, o casi toda su carrera, hasta que Nissan les dio el apoyo oficial en 2013, siempre corrieron con Holden, ¿no? Sí, siempre con Holden, el equipo familiar. Después le compraron el equipo a Larry Perkins, cuando Larry Perkins lo vendió allá por mediados de la década del 2000, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí crearon su propio equipo. Volvieron, o sea, tuvieron un nuevo taller con el taller de Larry Perkins, los autos de Larry Perkins, y ahora es el Kelly Racing, ¿no? Luego ser Nissan Motorsport, pero bueno, ya sabemos que Nissan hace un par de temporadas ya no le estaba proporcionando apoyo al equipo de los Kelly, de los hermanos. Apoyo oficial que bueno, ya no tiene desde finales del año pasado. Dejando esto, que bueno, evidentemente puede ser una noticia bomba para el futuro en lo que es Supercars, relacionado también con esto que te quería decir. Había visto un comentario en redes sociales de Rick Kelly como diciendo esto que vos decías, que justamente copropietario del equipo junto con su hermano Todd, diciendo esto de que bueno, nosotros no le vamos a comprar partes al Triple Eight, que es el equipo que pone, digamos, las condiciones de no solamente las partes, sino cuánto cuestan, ¿no? Es un poco el anillo sobre el que gira esta temporada, aparte de los costos, ¿no? Claro, por supuesto, no quieren ir por ese camino. Obviamente él trató de poner un poquito tratar de endulzarlo un poco, diciendo que no es el modelo que ellos prefieren, porque les gusta, como obviamente tiene una fábrica y un taller impresionante, los hermanos Kelly. Entonces quieren, como tienen todo armado, ya quieren hacer las cosas como hacen con el Altima, ¿verdad? Quieren hacerse sus propios paneles, hacerse sus propios motores, sus propios chasis, etcétera, etcétera, etcétera. Sus propios elementos en realidad, porque una vez que le compraste los paneles al AAA, vas a tener que empezar a comprarle otras cosas como cliente, ¿verdad? Comprarle los amortiguadores, todas las actualizaciones de suspensión que hacen anualmente, a veces hasta 2-3 veces en el mismo año. Entonces todo eso no lo quieren hacer los que quieren hacerlo todo en casa, ¿no? Todo en su taller, y el modelo del AAA no les sirve, por eso fueron a la única otra marca que tenían, ¿verdad? Que era Ford. Claro. Que tenía mucho más flexibilidad en ese aspecto. Teniendo en cuenta esto, y ya como para meternos un poquito más en lo que es la actualidad de lo que es la carrera en sí, desde 2006 se entrega el trofeo Peter Brock, o Peter Brock Trophy, que es el nombre, digamos, en inglés, lo cual me pareció a mí es otro hito en la historia de la carrera. Contanos un poquito quién fue Peter Brock, por qué es tan famoso en Australia, tan famoso que hasta le hicieron una serie o una película, no recuerdo ahora bien el formato audiovisual que se había elegido para retratar la vida del famoso piloto australiano. Y bueno, digamos que esto hoy es tan importante, ganar la carrera y tener ese trofeo que para evidentemente cualquier piloto de allí es bueno, lo más alto que se puede alcanzar en la carrera deportiva. Por supuesto, o sea, cada país del mundo, o sea, con la tradición del automovilismo tiene un ídolo, ¿verdad? Brasil lo tiene con Senna, aquí en Argentina podemos decir Fangio o el Flaco Traverso, si es a nivel local, ¿no? Para no hablar del nivel internacional. Claro. Y en Australia es Peter Brock y nadie más, así de simple. Un poquito más abajo está Lowndes, Jim Richards, Perkins y demás. Pero bueno, en lo que es Peter Brock, no hay otro. En Australia le pusieron como apodo el rey de la montaña, porque bueno, tiene 9 victorias en el programa a través de su carrera, la última llegando en 1987, en circunstancias, bueno, polémica, pero bueno, eso será para otro podcast. No por culpa de él, ¿verdad? Pero bueno, después lo podemos hablar. Y
es tan adorado, y no solamente por los fans de Holden, sino por los de otras marcas también, por el carisma que tenía, por el trato que tenía con los fans, por siempre estar con la sonrisa en la cara, que es algo que copió, o sea, que le hizo hacer a su pupilo, se podría decir, Craig Lowndes, y hasta hoy en día vos lo ves hablar con la sonrisa esa y parece el guasón, el amigo, en algunos momentos. Pero bueno, en lo que es la importancia es el piloto. Peter Brock tiene, ya te dije, 9 victorias, 6 pole position en el Man Panorama, y bueno, se entrega el trofeo Peter Brock Trophy debido a que para la edición de 2006, un mes antes, había fallecido Peter Brock mientras corría un rally en Australia Occidental, en el estado, ¿no?, de Australia Occidental, y bueno, justamente un mes antes había fallecido, y bueno, se corrió la carrera en octubre, y se decidió, o sea, en honor a Peter Brock, crear el trofeo y dárselo al ganador, a partir de ese momento dárselo a los ganadores, de la carrera de 1000 kilómetros. Y la carrera de 2006 fue, bueno, algo muy emocionante, porque bueno, encima la ganó Craig Lowndes, justamente, que era como te dije, el pupilo de Peter Brock, y bueno, todos vimos ahí como vos podés ver en el video que subí hoy, lo vas a poder ver. Sí. Y lo va a poder ver la gente también, lo tienen ahí en nuestra cuenta de Twitter y Facebook, que bueno, Lowndes cuando termina, estaba emocionado antes de comenzar la carrera y terminó emocionado, pero bueno, por suerte la pudo ganar junto a Jamie Whincup en ese momento. Justamente, ellos se llevaron las 3 primeras ediciones del trofeo de Peter Brock. Uno podría decir, bueno, si se instauró el trofeo y Lowndes ganó 6 de las 7 Bathurst que tiene, ¿no? Una estadística impresionante en la última década y moneditas, ¿no? En cuanto a la estadística de ganadores, que de todas maneras fue relativamente repartida, ¿no? Me parece. Sí, o sea, Lowndes nunca lo puedes contar, vos vas a ver las repeticiones, si te pones a ver las repeticiones de las carreras, siempre está, si no gana está segundo, o tercero, o cuarto, siempre está ahí al final de la carrera. ¿Cómo hace? No sé, pero siempre estuvo ahí. De hecho, en su primera Bathurst 1000, cuando todavía no formaba parte del campeonato, pero bueno, se corría como carrera especial, ya mostró lo que se vendría, ¿no? Peleando contra los pilotos establecidos de ese momento, y hasta llegando a liderar la carrera en algún momento, cuando era muy jovencito todavía, y bueno, un par de años después ya ganó su primera carrera de los 1000, y bueno, después ya en el 97, ya cuando se fue a Europa, ahí como que perdió un poquito de contacto, pues también la podría haber ganado en el 97, y no sé si luego 98 y 99 también la podría haber ganado cuando fue campeón, ¿verdad? Sin duda, sí, la gran referencia actual incluso para muchos de los pilotos que compiten actualmente en el campeonato de Supercars, ¿no? Decíamos Peter Brock Trophy, decíamos la primera edición de los 1000, ¿no? Porque arrancó como una carrera de 500 millas en 1963, en el 73 se instauraron los 1000 kilómetros, se cambió el sistema de medición de la carrera. Estamos dando muchos datos de la carrera. Peter Brock ganó 9 veces, Lowndes el año pasado ganó, tiene 7, al igual que apuntamos Jim Richards, de él hablábamos anteriormente, que ganó esa carrera que todavía se recuerda el podio en 1992, pero todavía no nos metimos a fondo con el circuito de Bathurst. Decíamos, recopilando, inauguró en el año 1938, se corrieron motos y hasta alguna edición del Gran Premio de Australia. En aquel entonces no era Fórmula 1, no era, por eso lo aclaramos también, porque naturalmente el primer Gran Premio de Australia oficialmente fue en las calles de Adelaide en la década del 80, que de hecho también Sandown tuvo su participación, pero no era fecha por campeonato como lo comentábamos recién. Decíamos un circuito emplazar una montaña de Mount Panorama, decíamos también que está al norte de Sydney, corregime si esto no es así, más o menos 200, más o menos 200 kilómetros, pero no hablamos del circuito. No, este es un momento para hablar del circuito, porque es un circuito de 6.213 kilómetros, 6,213 kilómetros, o sea, 6,21,
kilómetros. 13 metros. 2000, Más simple. exactamente, es un circuito de 6 kilómetros y tiene 23 curvas. Lo cual uno dice, bueno, Spa tiene 7 kilómetros, Road America también, pero lo hace muy especial la forma del circuito, ¿no? No vamos a describir las 23 curvas acá, pero digo, para mí... Si no tenemos esta mañana. No, porque cada curva tiene su historia, y algo pasó en todas las ediciones. Ahora, evidentemente lo que lo hace especial al circuito de Bathurst era que antes de estar entre paredes como ahora, literalmente no había absolutamente nada. No había paredones, no había ni siquiera guardrails. O sea, era simplemente, de hecho empezó como un camino de tierra al principio cuando corrían con las motos y los autos. Después, cuando se asfaltó, empezaron a correr los autos y las motos, pero no había ningún tipo de seguridad en absoluto. La montaña estaba totalmente pelada a los costados, estaban los precipicios, te caías, fuiste, simple. Y bueno, después obviamente cuando como te dije, como fueron evolucionando los autos, tuvieron que evolucionar el circuito también, porque si no los autos no podían correr más en ese circuito, pues se hicieron mucho más pesados, mucho más rápidos, mucho más complejos. Entonces había que sí o sí empezar a modificar el circuito y eso fue lo que hicieron justamente. Hasta lo que es el día de hoy, ¿verdad? Que es un circuito realmente, si bien es entubado, no tiene ningún tipo de escape, o en muy pocas curvas tienen escape, pero bueno, es icónico justamente por eso, por el desafío que conlleva correr ahí, 1000 kilómetros, nada menos, en un circuito de 23 curvas, con 14 curvas a la izquierda, 9 a la derecha, sentido antihorario, encima, que le viene bien a los australianos el antihorario parece. Después, bueno, la particularidad del circuito justamente es el más extenso del calendario por lejos. Bueno, justamente ahora está rivalizando lo que es Thailand Bend, circuito que se inauguró hace un par de temporadas, pero Supercar no corre en el circuito extenso, ¿no? El más largo, en el perimetral, que es 7.7 kilómetros, corre en el circuito un poco más corto de 4.7 kilómetros, ¿verdad? Bueno, y acá en Bathurst se alcanzan los 300 kilómetros por hora hoy en día con estos autos. Después es un circuito que tiene muchas subidas y bajadas, muchos desniveles, una diferencia de 174 metros entre el punto más bajo del circuito y el punto más alto, que se arriba en Skyline, ¿verdad? Entre McPhillamy Park y Skyline. Después tenés una recta, la recta Conrod, que si le quitamos la chicana de Chase, que se creó en 1987, luego de una muerte que hubo ahí el año anterior, son casi 2 kilómetros de recta. Hoy en día con The Chase tiene 1300 y piquito de metros entre lo que es la salida de Forest Elbow y la llegada a The Chase. Y después, cuando salís de ahí, tenés otros 500, 600 metros hasta llegar a la última curva, ¿verdad? A Murray's Corner, que es la curva 23. Digamos que hay un par de curvas interesantes en el circuito. La curva 1, que se llama Hell Corner, la curva del infierno. Ahí donde se han producido algunos toques. Claro, que es lo que tienen, no sé si miedo, pero sí, digamos, la precaución de no terminar contra la trampa de arena, porque al lado de la trampa de arena, pegadita, están las gomas de contención, y eso es lo que se quiere un poco evitar, ¿no? Que el auto termine dañado apenas se larga la carrera, ¿no es cierto? Porque después está todo entrepada por Mountain Stride, y después en la curva, la denominada, yo la llamo la curva loca, Griffin's Bend, la curva 2, por la cantidad de accidentes que hubo a lo largo de los años. Recuerdo el del 2014, que fueron entrenamientos, creo, el accidente entre, creo que Lowndes y Love en ese momento. Se quedó sin frenos Warren Love y lo embocó a Lowndes, que venía ya empezado a doblar. Exactamente, en una curva que se dobla a la derecha. Después está la famosa The Cutting, ahí donde en 2005 Neil Crompton pronunció las palabras que todavía se recuerdan: The track is jammed. La pista se bloqueó por completo. Es una curva muy cerrada a la izquierda, donde no entra nadie ahí. La cruza a su amigo Marcus Ambrose. Le dijo: te vas del Supercars, me jodiste todos estos años, te vas a ir sin ganar la Bathurst nunca en tu carrera. Y de hecho no la ganó, nunca. No la ganó. Precisamente. Ni en así, su primera ni en su primer estilo en Supercar, ni en su regreso. Que fue en 2015, acompañando a Scott Piper entonces. Así es. En lo que ya era el equipo de Penske.
No, el TGR, Team Penske. Ya había comprado una participación el amigo Roger y se lo trajo al amigo Ambrose para darle un poquito más de credibilidad al proyecto, pero no duró mucho Marquitos en el asiento porque bueno, es como que se cansó, no era lo mismo Supercar de cuando estaba él hasta 2005 y decidió colgar el casco. El piloto de Tasmania, el tasmano que bueno, se había ido a correr a Estados Unidos en su momento en la segunda división de NASCAR, ganando carreras, pero en Watkins Glen. No recuerdo me parece que nunca llegó a ganar en óvalos, Marcos Ambrose. Me parece que no sigo NASCAR, pero me parece que no. No, el circuito en el Glen sí. Road courses, creo que le dicen los americanos. Sí. Ahí sí ganó, pero en los óvalos no. En los óvalos no llegó a ganar. Decíamos entonces ahí donde pasó esto en 2005, que la pista se bloqueó. Después hay es todo en trepada, una vista impresionante. Van a poder ver las imágenes seguramente durante el fin de semana que Lucas comparta, ¿no? Y hay una zona que es absolutamente revirada, llamada de las heces, ¿no? Que son como... Otra cosa que tener en cuenta, que lo vamos a hablar si usted quiere, ¿no? Dentro de un rato. Sí. Son las curvas ciegas que mencionabas hace un ratito, que es la cima de la montaña, ¿verdad? Uh-huh. Desde la salida de Cutting hasta llegar a The Dipper, ¿verdad? Que es ahí las heces, parte de las heces, la parte más famosa de las heces de Bathurst. Que sí. Luego le voy a dar un dato. Un dato. Que va a debutar Supercars en esta carrera de Bathurst, ¿verdad? Bueno, siempre los muchachos inventan algo. Las heces, usted me decía. Bueno, las heces sí, son muy famosas, o sea, es solamente una línea de carrera. El que se la juega ahí a pasar termina mal, o el que se la juega o el pobre diablo que iba adelante, ¿verdad? No. Como ya ha pasado, como ya hemos visto en varias oportunidades. Por eso hoy en día los pilotos se cuidan y si no pasaste a tu rival antes de llegar a Skyline, tenés que seguirlo básicamente hasta la última curva de la CS, que es abajo de todo en Forest Elbow, antes de salir a la recta larga de Conroe, ¿verdad? Uh-huh. Sí, precisamente. ¿Por qué se llama Forest Elbow? Forest Elbow se llama porque en el principio de la carrera, cuando como te dije, la pista de tierra, se corrían carreras de motos y la leyenda cuenta que uno de los famosos corredores de esa época en las motos, de apellido justamente Forrest, se raspó el codo, o sea, se inclinó tanto a los Marc Márquez, digamos, se inclinó demasiado y se raspó el codo contra el borde de la montaña en ese momento de salida, y bueno, quedó el apodo Forrest Elbow, o el codo de Forrest. El codo de Forrest, exactamente, claro. Digamos que también, además de eso, tiene otras partes muy interesantes, por ejemplo, al tope de la montaña, creo que es la curva de Skyline, que ahora le pusieron el nombre de Peter Brock, y una de esas curvas, no recuerdo bien cuál, creo que es un par de curvas antes, hay una alcantarilla, ellos lo llaman The Great. The Great, sí, eso está entre lo que es Reed Park y McPhillamy, uh-huh. O sea, es llegando a McPhillamy antes de doblar a la próxima curva a la izquierda que te deposita en Skyline, ¿verdad? Hay una vajilla ahí, justamente, o sea, es para la lluvia, pero bueno, hay como una depresión justamente en ese momento cuando pasan los autos, y los autos le pasan, básicamente vienen tan rápido, ahí se dobla más de 200, uh-huh. vienen tan rápido que le pasan a, no sé, medio metro, 30, 40, 50 centímetros. Claro. Y el pobre diablo que llega a agarrar esa rejilla termina o en la pared o en la cama de leca que está en la próxima curva, ¿no? Saliendo de McPhillamy. Así es. Y toda esa parte de ascenso a la montaña por lo general no se produce mucho sobrepaso porque es donde más al límite van y donde las cámaras se llevan toda la acción de los autos, porque prácticamente es muy difícil sobrepasar, pero van a más de 200 km por hora. O sea, es un lugar donde tenés que tener una alta concentración y un compromiso muy alto con el manejo, ¿no? Se han visto muchos accidentes, en parte por distintas cuestiones, fallas mecánicas, algunos errores también con el paso de los años. No perdona a nadie, Bathurst, ¿no? No, esa zona es imposible, no te podés equivocar, no podés pasarle cerca a la pared, porque le tocaste una pared, haces como un pinball, una máquina de pinball, terminás como Charles Monster en 2015, pegando contra todos los paredones, con huesos rotos, el auto destruido. Uh-huh. No te perdonan, tenés que seguir una línea. O sea, el último lugar de sobrepaso, si sos valiente, es en The Cutting, en la curva es en subida
que vendría a ser curva 4 del circuito. Si sos valiente puedes meterte por adentro o por fuera, si sos demasiado valiente, y ya a partir de ahí no hay lugares de sobrepaso hasta básicamente Forest Airborne, ¿no? La salida a la recta larga. Pero bueno, el que lo intentarlo puedes intentarlo, pero puede terminar muy, muy mal. Pasando de este análisis del circuito, el circuito tiene una recta con una particularidad, la carrera no termina en el lugar donde empieza. ¿Esto es así? Así es. La línea de partida, o sea, la línea de llegada está un poco más atrás de lo que es la línea de partida, justamente para que la carrera complete la carrera sea de 1000 kilómetros exactos. O sea, si la línea de llegada estuviera en el lugar donde está ahora, o sea, donde está la línea de partida ahora, la carrera tendría 1000 kilómetros y no recuerdo exactamente, 293 metros, si mal no recuerdo. Entonces los australianos, para evitar esto, para que la carrera sea exactamente de 1000 kilómetros, tiraron la línea de llegada solamente 200 y pico de metros más atrás. Entonces cuando salís de Murray's Corner, de la curva 23, la última curva, la llegada está ahí, a 70-80 metros. Perfecto. Hasta en eso piensan los australianos, ¿no? Todo al detalle. Sí, la verdad es un detalle impresionante. Cuando lo leí también me quedé sorprendido, digo, hasta en eso pensaron, y justo 1000 kilómetros da la cuenta hasta ahí, hasta esa meta, ¿no? Hasta esa línea de meta. Perfecto, muy bien. Teniendo en cuenta todo lo que hablamos ya del circuito, la historia un poco del evento y demás, vamos a concentrarnos un poco en lo que es si se quiere, la actualidad. Pues ya este miércoles va a estar arrancando la actividad en pista. Recordemos que son 14 horas más de diferencia con respecto a la Argentina. Contanos un poquito qué actividad en pista. Primero nos vamos a concentrar en Supercars, cómo se divide la actividad en pista, qué es lo que vamos a tener, y después hablamos un poquito de quiénes son los participantes de este evento, con qué autos van a correr y demás, cuestión que la gente sepa de lo que estamos hablando. Y después en una última instancia lo que es la parte deportiva, también qué categorías van a acompañar, porque Supercars no está sola, va a tener categorías teloneras en algunos casos muy, muy interesantes. Así es. Bueno, las tablas, la actividad comienza mañana por la tarde, aproximadamente a las 5:20 de la tarde, comienza con las categorías de soporte. Sí. En lo que es Supercars, Supercars va a tener en total, como de costumbre, 7 sesiones de entrenamientos. Las primeras 5, o sea, 5 son para todos los pilotos, pueden participar todos los pilotos, pero generalmente participan solamente los titulares, porque los copilotos tienen 2 tandas exclusivas en esta edición. Aparte hubo un cambio en los últimos días. Supercars cambió el cronograma hace 2 o 3 días atrás, de la última práctica, la práctica 7. En lugar de ser para copilotos, exclusiva para copilotos, ahora va a ser media hora para titulares, justamente porque no querían hubo por pedido de los equipos, no querían que haya tanto tiempo entre la práctica 6 y el comienzo del Top Ten Shootout, ¿verdad? Hay más de 8 horas de diferencia entre una tanda y la otra. Entonces decidieron, por consejo de los equipos, darle media hora a los titulares para dejar el auto listo para en la práctica 7, ¿no? Para dejar el auto listo para el Top Ten Shootout, que se corre 3 horas y moneditas un poquito más adelante. Después tenés 2 tandas de entrenamiento, serán el miércoles, mañana por la noche. La primera a las 19:55, la segunda a las 22:45, y la tercera tanda de entrenamientos será un rato más tarde, a partir de las 1:50 de la madrugada del sábado para Argentina. Los demás entrenamientos están un poquito más repartidos, digamos, con el cuarto siendo el jueves 10 de octubre por la tarde a las 18:25, 6:25 de la tarde para acá para Argentina. Ese entrenamiento será exclusivo para copilotos, solamente copilotos, con el quinto entrenamiento siendo un rato más tarde, un par de horas más tarde, a partir de las 21:05 para los titulares. Después de ese entrenamiento tendremos la clasificación general de 40 minutos a partir de las 2 de la madrugada del viernes. Recordemos, lo recordamos a la gente para que entienda, esa clasificación general solamente define las posiciones de partida del 11º
al último lugar de la grilla. O sea, como terminan del 1º al último, largan los 1000 kilómetros. El mismo viernes, aunque por la noche para acá, para Argentina, habrá, desde las 19:35, habrá otro entrenamiento, el sexto en este caso, que también será para los titulares. Y acá es donde viene el cambio que te mencionaba hace un minuto atrás, que hizo Supercars hace un par de días. Dividió el séptimo y último entrenamiento en 2 partes de 30 minutos cada uno, 30 para los copilotos y 30 para los titulares. Bueno, como te dije, esto lo hizo supuestamente por pedido de los equipos, por el tiempo que había entre el último entrenamiento para los titulares, o sea, el sexto entrenamiento, y el Top 10 Shootout, que define la pod, que van los 10 mejores del entrenamiento general, van al Top 10 Shootout a definir el poleman y el resto de las 5 primeras filas de partida. El Top 10 Shootout, como te dije, que eran casi 8 horas de diferencia entre el entrenamiento 6 y el Top 10 Shootout, por eso se hizo este cambio para que los pilotos los titulares tuvieran unos 30 minutos, aunque sea en pista, para manejarlo, o sea, para que quede todo listo para el Top 10 Shootout, que se corre unas 2 o 3 horas después. El Top 10 Shootout, ¿qué es el Top 10 Shootout? Ya lo explicamos varias veces, pero le volvemos a explicar a la gente. Se llevará a cabo a las 13:05 de la madrugada del sábado en Argentina. Áspero el horario, ¿eh? Como dije. ¿Cómo? Áspero el horario, digo. Sí, es una de las... O sea, es la peor tanda para cubrir, digamos, para los que cubrimos la categoría, por la diferencia horaria. Pero bueno, vale la pena. Y como te dije, bueno, esto define la pole position, las primeras 5 filas de la grilla de partida para los 1000 kilómetros. Se hace a una sola vuelta lanzada, en orden inverso al que terminó el top 10 en la clasificación anterior, la clasificación general. O sea, quien se quedó con la pole provisional sale último, en último turno a pista, siendo quien fue décimo en la general el que sale primero, ¿no? A buscar su vuelta rápido. Así, en orden descendente hasta el primero. Como dije, cada piloto tiene una vuelta de calentamiento y una sola vuelta lanzada para marcar el mejor tiempo posible. Y bueno, y esa tanda, el Top 10 Shootout, le pone fin a lo que es el tercer día de acción en Man Panorama, y los autos volverán a la pista el sábado de Argentina a partir de las 6:20 de la tarde perdón, para un warm-up de 20 minutos, un calentamiento, y un poquito más tarde, de las 21:30, cuando se larga la carrera de 1000 kilómetros, ¿verdad? Exactamente, la Bathurst 1000. Contanos un poquito quiénes van a ser los participantes, porque además de los 24 coches habituales, tenemos una añadidura de 2 autos wildcard o invitados para este fin de semana, uno de ellos con pilotos de alto perfil de IndyCar, ¿no? Sí, depende cómo lo mires. ¿Quiere que algún orden en particular o le doy como lo tengo anotado directamente? Si quiere, como usted lo tenga registrado. ¿Cómo? Perfecto, bueno. Empezamos con el Tecno Autosport, campeones de la Bathurst 1000 en 2016. Su piloto Chad LeBrock debutó en 2015 en lo que es la Enduro Cup. Ya tiene 5 campañas en Enduro, pero bueno, no tiene victorias todavía LeBrock. Su copiloto es el dueño del equipo, nuevamente, Jonathan Webb. Webb debutó en 2006 en los Enduros, ya tiene 14 campañas, tiene 3 victorias, y dentro de esas 3 victorias tiene una ganada, una Bathurst 1000 ganada, ¿verdad? Con Will Davison en 2016. ¿Se acuerda que esa edición la hicimos en radio, no? Fue la primera edición de 3, que esa edición de 2016 fue la primera de 3 que hicimos en radio. Así es, sí, linda salió esa. Recuerdo cómo terminó, ¿verdad? Exactamente, sí. Con toque de Winca, Thunder y McLaughlin. Sí, señor. Después tenemos el Milwaukee Racing, justamente mencionamos a Will Davison. Will Davison debutó en 2004, ya tiene 16 campañas en su haber, 4 victorias en Enduros y 2 de ellas en la Bathurst, ¿verdad? En 2009 junto a Dark Thunder, y en 2016 junto a Jonathan Webb, cuando todavía corría en el Tecno Autosport. Su copiloto, ese era su hermano, Alex Davison, también debutó en 2004, pero bueno, tiene 14 campañas solamente en Endurance, habiéndose perdido un par, y no tiene ninguna victoria, Alex. Ahora pasamos a una de las potencias, de los equipos potencia del campeonato, Red Bull, con su alineación de pilotos lleno de estrellas. Tenemos a Whincup, justamente Jamie Whincup, debutó en 2002 en las carreras de Endurance, ya tiene 18 campañas en su haber,
tiene 13 victorias en los enduros y 4 Battles 1000 ganadas en 2006, 2007, 2008 y 2012. Su compañero de equipo volverá a ser Craig Lowndes, como lo fue justamente hasta final de la década pasada. El debut de Lowndes en este caso fue en 1994, como te dije hace un rato. Ya lleva 25 campañas de Endurance Lowndes, habiéndose perdido una cuando se fue a correr a Europa. Tiene 17 victorias en los enduros, con 7 victorias en la montaña en 1996, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 y bueno, la del año pasado, ¿verdad? 2018. El otro dúo de Red Bull, Shane Van Gisbergen, debutó en 2007, tiene 13 campañas de Endurance, 3 victorias, pero ninguna Battles 1000 todavía. Estuvo cerca en un par de oportunidades, pero bueno, no se pudo concretar. Su compañero de equipo en esta edición, uno nuevamente, pero bueno, en este caso es uno de alto perfil, como Gerd Tander, debut en 1998, ya tiene 22 campañas de enduros, 8 victorias en los enduros y 3 Battles 1000 ganadas en 2000, 2009 y 2011. En el caso del otro equipo potencia, el DJR Team Penske, tenemos al campeón McLaughlin, que debutó en 2012, 8 campañas corridas de enduro, una sola victoria hasta ahora con Alex Premat en Gold Coast hace un par de temporadas. Ninguna Battles 1000 para el Kiwi. Su copiloto, como dije, es el francés Alex Premat, debutó también en 2012 en los enduros, tiene 8 campañas y 2 victorias para el francés, una con Van Gisbergen y otra con McLaughlin. Después tenemos a Coulthard, debutó en 2004, Fabian Coulthard, 16 campañas de endurance pero sin victorias. Su copiloto Tony D'Alberto debutó en 2005, un año más tarde, justamente con Coulthard como copiloto. Tiene 15 campañas sin victorias. Ahora vamos a... D'Alberto, que fue, perdón que te interrumpa, D'Alberto fue el compañero de equipo de Girolami hace un par de semanas en la fecha del TCR Australia en Sandown con el equipo de David Wall, con los Honda. Así es, Tony D'Alberto fue uno, el otro John Martin. Después tenemos el Tick for Racing, tenemos a Chas Monster. Su debut en los enduros fue hace unos 6 años atrás, 2013, justamente 7 campañas de enduros, 3 victorias para Chas y bueno, una Battles 1000 ganada en 2014, con aquella edición tan particular con la bandera roja durante una hora para arreglar el circuito que se le había roto el asfalto en curva 2. James Moffat volverá a ser el copiloto de Chas Monster. Moffat en su caso debutó en 2010, tiene 10 campañas de endurance y una victoria, ninguna Battles 1000 todavía para el hijo de la leyenda Alan Moffat. Cameron Waters es el otro equipo, la otra estrella del equipo, debutó en 2011, tiene 9 campañas de endurance, una victoria en Sandown y ninguna Battles. Su copiloto para esta edición de la Battles 1000 será el Tano Caruso, Michael Caruso, el ex Nissan Motorsport. Caruso debutó en 2006 en los enduros, tiene 14 campañas en su haber, pero bueno, no ha ganado aún el peticito. El tercer piloto del Tick for Racing, Lee Holdsworth, debutó en 2004 en los enduros, tiene 16 campañas pero no tiene victorias todavía. Su copiloto para esta temporada será el joven de la Super 2, Thomas Randall, que será absoluto en la máxima, ¿verdad? En los enduros, porque ya ha corrido como wildcard. Después tenemos al Gary Rogers Motorsport con James Golding, debutó en 2016. En los enduros tiene 4 campañas sin victorias. Su nuevamente Richard Muscat debutó en 2017, tiene 3 campañas en su haber sin victorias también. El otro auto, el 34, será el Kiwi Richie Stanaway, debutó en 2016, tiene 4 campañas ya en los enduros con una victoria junto a Cameron Waters hace unas temporadas en Sandown, pero no ha ganado en Battles todavía el Kiwi.
Su copiloto también será su compatriota neozelandés Chris Peter. Peter debutó en 2006 en los enduros, tiene 10 campañas sin victorias. Ahora tenemos al Erebus Motorsport, o Pembrey Racing, como se llama ahora. Tenemos al piloto estrella, David Reynolds, debutó en 2007 en los enduros, tiene 13 campañas ya, 2 victorias, una de ellas en la Bathurst 1000 de 2017, como mencionamos hace un rato. Su copiloto, Luke Yulden, es un poco más veterano, tiene más experiencia en los enduros, debutó en 2000, justamente, ya tiene 20 campañas encima, y la única victoria fue en Bathurst, junto a David Reynolds en 2017. El otro, la estrella en ascenso ahora que tiene el equipo, Anton de Pasquale, debutó en 2018 en los enduros, ya tiene 2 campañas sin victorias. Su copiloto volverá a ser el joven Will Brown, campeón recientemente del TCR Australia. Debutó en 2018 también junto a de Pasquale, tiene 2 campañas sin victorias. Ahora vamos al Walkinshaw Andretti United. Scott Pye, tenemos uno de sus pilotos en los enduros, tiene 8 campañas sin victorias. Su copiloto nuevamente será Warren Luss, otro experimentado. Debutó en 2002, tiene 18 campañas, 3 victorias en los enduros, pero ninguna en Bathurst. Vienen de hacer podio, ¿no? Los últimos 2 años. Claro, segundo y segundo fueron. Pero están ahí, a un pasito. Le pegaron en el palo hasta ahora. Claro. Y después tenemos al amigo Kearney, que como viste en nuestras redes es noticia ahora porque parece que va a abrir un nuevo equipo en Sydney, ahora que se fue del Walkinshaw United. Pero bueno, eso lo dejamos para otro podcast. Kearney debutó en 2005, tiene 15 campañas en los enduros, pero tiene solamente una victoria en Gold Coast hace algunas temporadas, junto a su copiloto actual, Jack Perkins, que debutó en 2006 en los enduros, tiene 14 campañas, y la victoria esta que ya te mencioné hace un segundo. Luego pasamos al Brad Jones Racing. Le faltó el tercer auto ahí, le faltó el wildcard en ese equipo. ¿Cómo? Le faltó el wildcard en el Walkinshaw Andretti United. El wildcard lo tengo aparte, porque son 2. Ah, ok. Aparte, como tiene un nombre diferente, Napa, Autoparts y demás, está separado. Brad Jones Racing, tenemos a Nick Burkett, que debutó en 2010, tiene 10 campañas de enduros, una victoria, justamente en la Bathurst 1000 en 2011 junto a Carl Thunder. Su copiloto para esta edición será Tim Blanchard. Tim Blanchard debutó en 2010 también en los enduros, tiene 10 campañas sin victorias para el pelado Blanchard. Tim Slade es el segundo piloto del equipo, debutó en 2009 en los enduros, 11 campañas sin victorias. Ash Walsh será nuevamente su copiloto. Walsh debutó en 2013 en los enduros, 7 campañas también sin victorias. Y el tercer piloto del equipo, Macaulay Jones, debuta en 2015 para Macaulay, 5 campañas sin victorias. Y después su copiloto para esta temporada será el pelado Dean Canto. Para Dean Canto en 1999, 21 campañas encima, una victoria para Canto, junto a Reynolds en Gold Coast, hace algunas temporadas, ninguna Bathurst ganada. Kelly Racing, vamos con el equipo de 4 autos. Exactamente. Ahora es titular en el equipo, justamente debutó en 2017 en los enduros, 3 campañas sin victorias. Su copiloto para esta temporada será el Tano Dean Fiore, que debutó en 2009 en los enduros, tiene 11 campañas pero sin victorias. Luego tenemos a André Heimgartner, el neozelandés, debutó en 2014, tiene 6 campañas de enduros, aunque hay que mencionar que la de 2017 fue una campaña parcial de los enduros, porque esa temporada se había quedado sin butaca de Supercars, el Kiwi, pero el Brad Jones Racing lo rescató de las sombras para reemplazar a Ash Walsh en Bathurst y en Gold Coast, luego de que Walsh se había roto las costillas en un accidente mientras probaba otro auto de competición en otro circuito. Bueno, por eso tuvo una muy buena actuación en esos enduros, en esa campaña parcial del 2017, y eso es lo que le valió una butaca para 2018, para volver a la máxima. André, el Kiwi no tiene victorias aún en los enduros. Su copiloto para esta temporada será el joven Bryce Fullwood, el líder del campeonato de la Super 2, líder actual del campeonato.
Debutó el año pasado en los enduros, tiene 2 campañas, sin victorias, aún para el nene fútbol. Después está el trompa, el dueño del equipo, Rick Kelly. Rick Kelly debutó en 2001 en los enduros, ya tiene 19 campañas encima, 2 victorias y 2 Battles 1000 ganadas en este caso, en 2003 y 2004 junto a Greg Murphy para Kelly. Su compañero de equipo este año será Dale Wood, el líder del campeonato de la Porsche Carrera Cup Australia. Wood debutó en 2008, 12 campañas para Wood sin victorias aún. Luego tenemos a la suiza Simona de Silvestro. Sí. Su debut, recordamos, en 2015 junto a René Gracie en la montaña con un Ford Falcon. Sí, señor. Tiene 5 campañas, Simona ya encima, en enduros, pero sin victorias. Su compañero de equipo este año será Alex Rulo, el nene Alex Rulo, que debutó en 2017 en los enduros. Ya tiene 3 campañas, pero sin victorias. Un tapado podría ser esta dupla, el Irwin Racing. Sí. Para mí sí. Debutó en 2003 en los enduros. Mark Winterbottom tiene 17 campañas nada menos, con 4 victorias en los enduros y una Battles 1000 ganada en 2013 junto a quien nuevamente es su copiloto para este año, Steven Richards, otra de las leyendas del automovilismo no solamente australiano sino el automovilismo neozelandés. Debutó en 1994, Steven Richards ya tiene 26 campañas encima, 5 victorias en los enduros, 5 Battles ganadas, 98, 99, 2013 junto a Winterbottom, como mencioné, 2015 y 2018, el año pasado, junto a Craig Lowndes. El último equipo de Supercars habitual, ¿verdad? Es el Mudstone Racing, con el nene Todd Hazelwood. Debutó en 2017, 3 campañas para Hazelwood en la máxima, sin victorias. Su copiloto es un debut absoluto para el campeón 2017 de la Super 3 y actual piloto de la Super 2 del Bradshaw Racing, Jack Smith. Y ahora pasamos a las 2 wildcards, los 2 wildcards, ¿verdad? La primera, el Napa Auto Parts Racing, de los pilotos de IndyCar, Alexander Rossi, que va a ser el debut absoluto de Rossi en la categoría, y el amigo James Hinchcliffe en Gold Coast, para el Gary Rogers Motorsport en aquel momento, aunque no le fue muy bien al amigo Hinchcliffe, porque recordemos que se quedó parado en la grilla y causó un despiole tremendo. Sí. A su vez causó el vuelco del otro auto, del compañero de equipo del GRM, manejaba en aquel entonces el copiloto de Ricky Taylor. Sí, señor. Hay que recordar también a tus oyentes que este wildcard, o sea, el wildcard de Rossi y James Hinchcliffe, correrá solamente la Bathurst 1000, no correrá toda la Enduro Cup. Los que sí correrán toda la Enduro Cup son los muchachos de la Super 2, del equipo Bus Mobile Kostecki Brothers Racing, de los primos Brody Kostecki y Che Kostecki, que correrán toda la Enduro Cup, las 4 carreras, las 3 fechas. Es el debut absoluto para ambos en la máxima. Y bueno, tienen pensado para el año próximo, o están pensando para el año próximo, están evaluando comprar una licencia REC y crear su equipo para correr la máxima. Muy bien, muy completo y muy detallado. Alexander Rossi será, como ya lo posteaste también esta semana, que será el tercer ganador de Indy 500 que participa en la Bathurst 1000. Los otros fueron Johnny Rutherford y Will Power, aunque Will Power lo hizo antes de ganar Indy 500, fue en 2002. Will Power ganó, el australiano, la 500 millas de Indianapolis con el equipo de Penske en 2014, sí, bastante tiempo después. Así que bueno, de hecho, bueno, se hablaba también a un momento que podría haber habido un wildcard para el DJ Martin Penske que estuviera corriendo, que su deseo tiene ganas, pero bueno, no se ha dado hasta el momento. Será en otras ediciones en años venideros, ¿no? Sí, por supuesto. Mientras ustedes si ponen la teca a los sponsors, seguramente no van a ser una, van a ser 3 wildcards. La próxima sección dentro del podcast, que es ¿qué categoría soporte tendrá Supercars? Porque hablamos de qué tandas va a tener Supercars, cómo va a ser la clasificación, digamos, dividida, por así decirlo, en 2 partes, la carrera, pero Supercars no estará sola en la montaña. Contanos qué categorías van a estar participando. Nunca está sola
En esta fecha, tranqui, bien la cosa, solamente 4 categorías de soporte por el tema de la facilidad que tiene boxes, el tema de la extensión del circuito y demás. Perdón, dije 4, no, 5, me olvidé de Super 2. 5 categorías de soporte para llevar Supercars a la montaña en esta edición. La más importante es la segunda divisional, la Super 2 Series, a la cual Bryce Fullwood, como te comenté, que correrá junto a Hank Hammer en los enduros, llega comodísimo en la punta del campeonato de Bathurst con 283 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo justamente en la Super 2, Zane Goddard, pero le volvemos a recordar a la gente que esta es la fecha especial del campeonato de la Super 2, en donde correrá nuevamente un mini enduro de 250 kilómetros y habrá 300 puntos en juego para el ganador, igual que sucede en Supercars, ¿verdad? Así que esa ventaja de 286 se puede fumar lo que canta un gallo. También lo que le recordamos a la gente es que al ser una carrera especial de la Super 2 tendrá una parada obligatoria en boxes, en la cual deberán cargar combustible y cambiar neumáticos, y si bien está permitido utilizar copilotos, tiene permitido utilizar copilotos en la categoría para el mini enduro, ningún equipo seleccionó copilotos para esta edición del mini enduro de 250 kilómetros. Después tenemos la Toyota 86, la monomarca Toyota 86 Racing Series, a la cual llega puntero el campeón 2018 Tim Brook con 108 puntos de ventaja sobre Declan Fraser. Así que en el caso de la Toyota, salvo catástrofe, seguirá puntero el campeonato Tim Brook de Bathurst. Después un favorito de la gente, una categoría favorita de la gente, los Touring Car Masters. Sí, señor. Los históricos, en la cual Steven Johnson, el hijo del copropietario del DJ Penske, llega puntero del campeonato en el Ford Mustang con 60 puntos de ventaja sobre John Bowe en el Honda Toran. Así que en este caso en particular nada está sellado todavía en los Touring Car Masters, porque encima corren 4 carreras en Man Panorama. Todo puede pasar. Ya hemos visto que en los Touring Car Masters pasan muchas cosas durante un fin de semana. Luego está su categoría favorita, García. Pero la Touring Car Master va con los musculosos de Nueva Zelanda en esta oportunidad también, van juntos. Va con los Muscle Car de Nueva Zelanda, como le hicieron hace un par de temporadas, pero bueno, van en diferentes clases. Lógicamente, pues los musculosos de Nueva Zelanda corren con motores de NASCAR en varios de sus modelos, y son muchísimo más rápidos que los autos de Touring Car Master, en lo que es línea recta, ¿verdad? Porque después cuando tienen que ir por la montaña por arriba se arrastran los muchachos porque no pueden ni doblar. Pero bueno, es otra cosa eso. Por eso le dio otro atractivo, ¿verdad? La carrera cuando corrieron juntos hace un par de temporadas. Como decía, la Super Utes, llega el campeón defensor Ryan Harris y el neozelandés Tom Alexander, llegan empatados en puntos. Mire usted. 106 puntos a la montaña, a la fecha de la montaña. Así que en ese caso con las camionetas turbo diesel doble cabina, va a estar muy interesante esta fecha. Vamos a ver qué tan rápidas pueden ser en comparación con el año pasado. Luego los cambios técnicos, que lo más probable es que sean entre 3, 4, 5 segundos, hasta 5 segundos más rápidos que el año pasado. Es bastante. Sí, cambió mucho la categoría con el tema de las gomas para los neumáticos para la competición, al ser altura de carrera más baja, las suspensiones, etcétera, todo cambió y bueno, han mejorado bastante. Luego la última categoría es la Porsche Carrera Cup, justamente, clásico ya, viene corriendo en Man Panorama las últimas 15 ediciones, así que esta será una nueva edición, y es otro campeonato que está peleado, ¿no? Para variar, en Supercars, en lo que es la categoría soporte de Supercars. En este caso, el que correrá la Enduro Cup, Dale Wood, llega como puntero del campeonato con 90 puntos de ventaja sobre Jordan Love y con 154 sobre el nuevo héroe argentino, como lo mencionamos hace un ratito,
David Wall. Que recordemos es el dueño del equipo Honda de TCR Australia, como dijiste vos hace un ratito. Claro. Donde cogió el Bebu Girolami, que no dejó ni las migas de Sandown hace algunas semanas. Se llevó todo el Bebu y bueno, expresó, lo levantó a Speed Café que tiene ganas de correr la Bathurst, así que bueno, esperemos que se dé en un futuro, ¿por qué no? Por supuesto, vamos a cruzar los dedos. Por supuesto. Ya para terminar, no sé si quiere algún dato extra que la gente necesite saber. Obviamente que todo el seguimiento va a estar en tu cuenta de Twitter, que la vamos a decir al final tus redes, pero a lo que me refiero es algún dato de color o curiosidad que la gente tenga que saber. Bueno, el dato es lo que te mencionaba hace un rato, que te dije que te iba a mencionar sobre lo que iba a hacer Supercars, o lo que adoptó Supercars para esta carrera, que es el sistema, como ya lo habíamos adelantado hace ya unos cuantos meses, el sistema de luces de advertencia dentro del habitáculo, ¿no? Para Bathurst, que es una iniciativa que se dio después de los accidentes que se vieron en las 12 horas de Bathurst en febrero, ¿verdad? Ahí en la cima de la montaña, donde dije que las curvas son todas ciegas. Sí. Entonces, para evitar un accidente grave en la montaña, o un nuevo accidente grave en este caso, decidieron adoptar un sistema de luces en el habitáculo para Supercars. Entonces, como al ser un circuito tan sinuoso, la gran mayoría de las curvas son totalmente ciegas, como te dije, si bien los puestos banderilleros ayudan a los pilotos, la velocidad actual de los autos, la velocidad de aproximación a una zona con un auto estrellado, detenido o cruzado en la pista, era demasiado rápida como para poder evitar un accidente grave. Entonces decidieron usar esta advertencia de luces para los pilotos, que cuando haya algún accidente en alguna curva que sea ciega, ahí sobre la cima de la montaña, los pilotos tendrán una advertencia previa para antes de llegar a la zona y deberán obviamente levantar para no causar un mayor accidente. Perfecto, muy bien. Para cerrar, ahora sí, para darle digamos un cierre a la parte informativa, se suele hacer una especie de porra, dirán los españoles, una apuesta. ¿Por quién apostaría usted, en el caso para una victoria, que levanten el Peter Brock Trophy, y quién podría ser la sorpresa o el tapado de esta edición 2019? Yo después le voy a dar mis dos predicciones al respecto. Bueno, justamente creo que fue anoche cuando Supercars Master, una cuenta en Twitter que sigo yo, tiró la pregunta a ver quién se la jugaba para decir quién era el ganador, quién iba a hacer la pole y demás. Yo le dije, la pole position va a ser de Scott McLaughlin. Sí. El ganador de la carrera va a ser la dupla Shane Blackisberg Tandem en el Hall del 97. Y un posible tapado, o sea, uno que podría llegar a ganar la carrera, es la dupla Lee Holdsworth Thomas Randall. Sorpresa. Esa última no me la esperaba. Esa sí que sería realmente una sorpresa. Para la pole, para mí, sí, McLaughlin, voy a coincidir. La carrera, yo creo que Whincup y Lowndes tienen los números puestos, desde mi punto de vista. Por experiencia se conocen, ya corrieron 4 veces juntos, o sea, no necesitan más presentación que esa. Hay 11 Bathurst entre los dos. Y para mí la sorpresa podría llegar a ser Cameron Waters con su compañero. Para mí anda bien. Waters en las últimas carreras ha dado un salto. Para mí puede ser la sorpresa. Aunque me gustaría como sorpresa, ¿por qué no?, a Todd Hazelwood. Pero bueno, tiene un debutante como copiloto y me lo saca un poco de la consideración. Pero bueno, capaz me sorprenden y termina siendo una muy buena carrera. Sabemos que Hazelwood puede hacerlo, pero como le contamos a la gente, al tener un copiloto debutante se complica un poquito para mí las posibilidades de Hazelwood de tener una carrera de alto perfil, ¿no? Por supuesto. García, le tengo que decir una cosita. Diga. Estaba leyendo acá mi machete. Sí, diga. Me olvidé de darle unos datos extremadamente importantes. A ver. Extremadamente importantes. El tema de las detenciones en boxes, primero, 7 detenciones en boxes para cada auto, mínimo 7 detenciones en boxes. Obviamente te puedo cambiar con el tema del auto de seguridad. En las paradas en boxes se carga combustible, se cambian los 4 neumáticos,
lo que sea, se carga 111 litros de combustible en el tanque como máximo. Recordemos también que es obligatorio cambiar el disco de freno, pastillas de freno, en las paradas en boxe que duran 30 segundos en una recarga de combustible, o sea, para cargar el tanque completo. En ese tiempo tiene que cambiar el piloto, tiene que cambiar las pastillas de freno, los discos de freno, cargarle hielo seco, cargarle agua, aceite, cambiar las ruedas, etcétera, 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 etcétera. Otra cosa es el tiempo que llevarán, que tendrá que correr cada piloto. O sea, el titular, en este caso, no puede hacer más de 107 vueltas de carrera en el auto, o 2/3 de la misma. Eso es lo máximo. Y los copilotos deben hacer como mínimo 1/3 de la carrera, o sea, 54 vueltas. Después, eso obviamente va cambiando dependiendo de la necesidad de los equipos, dependiendo de cuán experimentado es el copiloto que tiene, el estado físico del titular. Recordemos que el año pasado Reynolds sufrió el tema de los calambres en las piernas. Sí, señor. Y su copiloto Luke Jurgen tuvo que ya había cumplido las 54 vueltas obligatorias, tuvo que volver al auto para terminar la carrera porque Reynolds, como recordamos, no pudo continuar. Así es. Bueno, sí, son los datos, digamos, importantes de la carrera, por lo menos 7 paradas y la cantidad de tiempo que tienen que durar los pilotos, no más de 107 para los titulares y los copilotos como mínimo de 54 vueltas. Así que bueno, para ir dando el cierre de este podcast de previa, vamos a tener uno post carrera con un análisis bien completito. Ahí vamos a tener un análisis largo, así que pueden escucharlo hasta quizá dependiendo de la duración, hasta lo hagamos en partes también. No sé si quiere agregar algo más. Leí por ahí que va a haber 45 horas de televisación en vivo, arrancando este miércoles a la tarde, hora de la Argentina. ¿Algún dato más que tengas que conocer? Y por supuesto también podés dar a conocer tus redes sociales donde la gente puede consumir toda la información de lo que va a ser la Bathurst 1000 a partir de este miércoles, hora de la Argentina, jueves bien temprano en la mañana para los australianos. Sí, un montón de horas de transmisión, desde el miércoles a la tarde que comienza para Argentina hasta el domingo por la madrugada, que es cuando termina la carrera, con un montón de, como te dije, un montón de categorías, soporte en pista, prácticamente sin respiro, una tras de otra, como es habitual en Supercars. Y bueno, las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter como @SupercarsA, todo junto, o bien en Facebook como Supercars Argentina. Ahí van a tener toda la información al instante de todo lo que pasa en el mundo de Supercars, o TCR Australia, todas las categorías soporte. En Twitter, lógicamente, vamos a estar haciendo como hacemos cada año, o al menos los años en los cuales no estuve en la radio con ustedes. Exacto. En vivo. Sí. Voy a hacer el minuto a minuto de todas las tandas y de la carrera, como es habitual. Así que si quieren conocer el minuto a minuto, ya saben dónde nos pueden seguir. Perfecto. Bueno, Lucas, te agradecemos como siempre por esta comunicación con Motorbox Radio. Nosotros también vamos a tener nuestra cobertura un poquitito más reducida, pero lo vamos a tener por cuestiones, bueno, me voy a perder un par de tandas el día jueves sobre todo, pero bueno, estaremos con la carrera el sábado en la noche, así que te agradecemos por esta comunicación y bueno, la próxima semana estaremos con lo que ha sido la carrera de la Bathurst 1000, ojalá sea una carrera muy interesante y como siempre con acción y drama hasta el final. Un abrazo grande y gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes por llamar, así que nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos sus oyentes. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, Motorbox ARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio.